Si alguien me hubiese dicho hace un tiempo que yo estaría grabando un podcast, me habría reído y pensado que era imposible. Y mírame ahora, frente al micrófono cada semana. ¿Quieres saber por qué elegí justamente un podcast para empezar mi camino en el mundo digital y cómo puedes hacerlo tú también? Entonces, quédate. Bienvenidos a No Seas Mediocre, el podcast donde comparto mi camino para salir de un trabajo físico y exigente y construir una nueva vida con el ordenador como mi principal herramienta. Si tú también quieres cambiar tu rumbo y no sabes por dónde empezar, acompáñame en este proceso. Aquí hablamos sin filtro, con errores y aprendizaje, porque lo importante no es ser perfecto, sino avanzar. Y sin más rodeos, vamos con el episodio de hoy. Bienvenido, bienvenida al sexto episodio de No Seas Mediocre. Soy Antonio y hoy quiero compartir contigo algo mucho más personal y detallado que en episodios anteriores. Quiero hablarte sobre cómo terminé creando exactamente este podcast que estás escuchando. Porque sí, crear un podcast ha sido una de las decisiones más sorprendentes que he tomado en mi vida. Si hace un par de años alguien me hubiese dicho que yo estaría frente a un micrófono hablando cada semana sobre cómo cambiar de vida usando un ordenador, no me lo habría creído ni loco. En este episodio voy a contarte con total transparencia las razones que me llevaron a elegir este camino. Te explicaré por qué entre todas las opciones que hay para empezar a trabajar en Internet elegí justamente un podcast. Pero no solo eso, también voy a contarte cómo lo hago exactamente, qué equipo uso, cómo me organizo para grabar y editar, qué programas utilizo y cuánto me ha costado realmente empezar. Te sorprenderás cuando veas que no necesitas una gran inversión ni conocimientos previos. También voy a contarte cuáles son mis objetivos reales y mis pretensiones con este podcast. No se trata solo de hacer algo por hacerlo. Tengo mis razones concretas y expectativas que me gustaría compartir contigo. Y no todo es perfecto. También voy a contarte las dificultades y los retos reales que estoy enfrentando ahora mismo. Porque no quiero que te lleves la idea equivocada de que todo es fácil y sale a la primera. Al final de este episodio, además, te daré algunos consejos prácticos por si tú también estás pensando en empezar tu propio podcast y aprovecharlo para comenzar tu camino hacia un trabajo menos físico y más digital. Así que quédate conmigo, ponte cómodo y prepara algo para beber, porque hoy vamos a profundizar como nunca antes lo hemos hecho. Hoy la charla será larga y muy personal. ¿Por qué decidí empezar un podcast? Cuando empecé a plantearme seriamente cambiar mi trabajo físico por algo digital, tenía muchas opciones delante. Podría haber abierto un blog, intentar vender productos por internet o crear contenido en YouTube. Sin embargo, después de analizarlo detenidamente, elegí el podcast por varias razones. La primera es que me parecía la opción más sencilla para empezar. No tenía mucho dinero para invertir ni conocimientos técnicos. Los podcasts requieren una barrera de entrada realmente baja. Con un micrófono barato y un programa gratuito como Audacity puedes arrancar perfectamente. Además, no necesitas mostrarte delante de una cámara si no quieres, algo que para mí era bastante importante al inicio porque no me sentía cómodo grabando vídeos ni mostrando mi día a día visualmente. Otra razón fundamental fue que los podcasts están creciendo muchísimo ahora mismo. Son una forma muy natural y personal de conectar con otras personas. Cuando escuchas un podcast tienes la sensación de que alguien te está hablando directamente a ti, sin filtros, de manera sincera. Esa conexión emocional fue algo que me llamó muchísimo la atención, porque justamente era lo que yo quería lograr. Hablar de mi proceso de cambio de manera auténtica y que tú pudieras identificarte conmigo. Además, hacer un podcast encajaba perfectamente con mi estilo de vida actual. Yo sigo trabajando en mi actual empleo mientras intento dar este salto digital, así que no dispongo de mucho tiempo libre. El podcast me permite organizarme mejor. Puedo grabar en pequeños ratos libres, editar en mis tiempos muertos y publicar sin la presión de tener que estar generando contenido visual continuamente. Y por último, algo que me convenció definitivamente fue la facilidad con la que hoy en día puedes distribuir tu podcast. Existen plataformas como Spotify, Apple Podcasts, YouTube y muchas otras donde puedes publicar tu contenido gratis y que lo escuchen personas de todo el mundo. Eso me pareció increíblemente atractivo, porque aunque empieces sin audiencia, el potencial para llegar a gente interesada en lo mismo que tú es enorme. En resumen, elegí crear un podcast por la facilidad para empezar, el bajo coste económico, la conexión emocional que genera con quien te escucha y porque encajaba perfectamente con mi situación actual. Poco tiempo libre, cero experiencia digital y un fuerte deseo de conectar y compartir mi proceso con personas en situaciones parecidas. ¿Cómo he empezado mi podcast desde cero? Ahora que sabes por qué elegí crear un podcast, quiero explicarte exactamente cómo lo he hecho desde cero, por si tú también quieres lanzarte pero no tienes claro cómo empezar.
Cuando decidí hacer mi podcast, no sabía absolutamente nada de edición, ni de grabación, ni de distribución de contenido. Tenía muchas dudas y no encontraba información clara que fuese simple y directa, así que tuve que ir probando, aprendiendo y equivocándome mucho por el camino. Pero hoy, gracias a eso, puedo contarte con precisión qué es lo que necesitas realmente y cómo hacerlo sin gastar demasiado tiempo ni dinero. Lo primero fue resolver el equipo necesario para grabar. Actualmente yo utilizo un micrófono de la marca Fifine, más concretamente el modelo K688, que es un micrófono de calidad semiprofesional. Pero quiero dejar algo muy claro desde el principio. Aunque este equipo es bastante bueno, realmente no es necesario gastar tanto al comenzar. Cuando empecé podría haber arrancado perfectamente con un micrófono USB sencillo y económico, que por menos de 40-50 euros ya te ofrece resultados más que aceptables. Y apurando más aún, tal como hemos comentado en otros episodios, podrías empezar perfectamente con el micrófono de tu móvil. En cuanto al ordenador, ahora mismo estoy usando un Mac Mini M4, que es potente y fiable. Pero aquí quiero contarte algo importante. Cuando comencé en este podcast, grabé los primeros episodios con un iMac del año 2009. Un ordenador muy antiguo y bastante básico, y funcionaba perfectamente. Esto demuestra que no necesitas ni por asomo la última tecnología para empezar. De hecho, puedes usar tanto un ordenador Mac como uno Windows. Es completamente indiferente. Ambos te permiten usar programas gratuitos como Audacity para grabar y editar sin ningún problema. El elegir trabajar con un sistema operativo u otro queda simplemente a tu elección. Y precisamente hablando de software, Audacity es el programa gratuito que utilizo para grabar y editar. Audacity está disponible para Windows y para Mac. Es fácil de aprender y permite hacer todo lo necesario. Grabar tu voz, cortar errores, eliminar ruidos, ajustar volúmenes y poner música de fondo. Cuando empecé pensé que necesitaría programas caros y complicados, pero Audacity realmente hace el proceso muy sencillo. Grabo los episodios en mi propia casa. Busco momentos tranquilos, sin ruidos externos ni interrupciones. Esto no siempre es fácil, pero con algunos trucos como cerrar las puertas, las ventanas y asegurarte de grabar en momentos donde hay menos ruido ambiente, se puede conseguir resultados muy profesionales. Además, uso unos auriculares como monitores, es decir, a la vez que estoy grabando me estoy escuchando. Esto es para asegurarme de que la calidad del sonido sea la adecuada durante la grabación. Una vez grabado, toca editar. Reconozco que esta parte lleva su tiempo. Actualmente me toma aproximadamente 1 hora y media editar un episodio completo. Este proceso implica cortar los errores, ajustar los volúmenes, añadir música y asegurarme de que todo suene fluido y natural. Para publicar mi podcast utilizo la plataforma de creadores de Spotify. Esta plataforma es gratuita y distribuye automáticamente mis episodios a otras plataformas importantes como Apple Podcasts y como YouTube. Además, recientemente he creado una web adicional en transistor.fm, una plataforma especializada en podcasts, que también se actualiza automáticamente gracias al feed RSS que genera Spotify. Y aquí te explico muy brevemente qué es esto del feed RSS. Imagínalo como una dirección única que tiene tu podcast y que se encarga automáticamente de avisar a todas las plataformas cuando sube un episodio nuevo. Así no tienes que ir plataforma por plataforma subiendo el contenido manualmente. En resumen, aunque ahora uso un equipo un poco más profesional, realmente no necesitas grandes inversiones para empezar un podcast. Con ganas, un micrófono básico, un ordenador sencillo que da igual si es Mac o Windows, incluso si es bastante antiguo como mi viejo iMac de 2009, y software gratuito como Audacity, puedes comenzar tu camino en este mundo digital hoy mismo. Y una vez que hemos visto todo lo anterior, la pregunta es ¿cuánto cuesta realmente hacer un podcast? Bueno, pues una de las cosas que más miedo me daba cuando empecé con el podcast era el tema del dinero. Seguro que a ti también te ha pasado. Buscas información sobre cómo empezar un podcast y todo parece carísimo. Micrófonos profesionales, mesas de mezcla, ordenadores modernos, software avanzado. Es fácil pensar que necesitas invertir miles de euros antes de empezar siquiera. Por eso quiero dedicar este punto a aclarar, desde mi experiencia personal, cuánto cuesta realmente hacer un podcast. Para empezar, como ya te he comentado antes, no necesitas gastar dinero en equipamiento. Sí, ahora mismo yo uso un micrófono semiprofesional, podría decirse, pero no empecé así. Puedes arrancar perfectamente con un micrófono USB económico, por menos de unos 40-50 euros, que te dará una calidad más que suficiente para empezar. La clave está en empezar con lo básico e ir mejorando poco a poco según vayas avanzando. Respecto al ordenador, mis primeros episodios los grabé con un iMac del año 2009. Mira si ha llovido ya desde entonces. Y te aseguro que cumplía perfectamente.
Esto quiere decir que no se necesita un ordenador nuevo ni potente. Cualquier equipo básico que tengas en casa te servirá. Si tienes un ordenador con Windows, también funcionará sin problemas, porque programas gratuitos como Audacity están disponibles en ambas plataformas y no requieren mucha potencia. Audacity, que es el software que utilizo para grabar y editar, no cuesta absolutamente nada. Es totalmente gratuito, por lo que tampoco tienes que preocuparte por pagar licencias o programas caros. Simplemente lo descargas, lo instalas y empiezas a grabar y a editar. En cuanto a la publicación, aquí es donde mucha gente piensa que se necesita dinero mensual o anual para alojar los episodios. La verdad es que hay opciones de pago, pero yo actualmente estoy utilizando la plataforma de creadores de Spotify, que es completamente gratis, e incluso distribuye automáticamente el podcast a las demás plataformas como Apple Podcasts, a YouTube, y no cuesta nada, cero coste. Además, como te he comentado, recientemente he creado una web adicional en transistor.fm. Eso se hace utilizando directamente el feed RSS que te genera Spotify al crear tu podcast o al comenzar la creación de tu podcast ahí, lo que te permite tener una propia página web para el podcast también de forma completamente gratuita. Para aclarar un poco este punto, transistor.fm es una plataforma especializada en podcast que ofrece planes de pago con características avanzadas. Pero en mi caso, al haber conectado simplemente el feed RSS de Spotify, puedo tener mi propia web de Transistor de forma gratuita sin costes adicionales. ¿Qué otros costes reales hay? Pues siendo sincero, pocos más. Personalmente invertí en unos auriculares como monitores de grabación, pero nuevamente, esto no es imprescindible desde el inicio. Puedes empezar con unos auriculares básicos que tengas ya. Lo mismo ocurre con accesorios como filtro antipop o una pequeña espuma aislante para mejorar el sonido que apenas cuesta unos euros. En resumen, si te preocupa cuánto cuesta hacer un podcast, aquí tienes la respuesta clara y honesta. Cuesta prácticamente nada si decides arrancar con lo básico. Mi consejo es que empieces con un micrófono barato, tu ordenador habitual y herramientas gratuitas. Conforme vayas creciendo, puedes decidir invertir en otras cosas mejores, pero eso llegará con el tiempo, cuando tengas más claro qué necesitas realmente. La clave es esta: no dejes que el dinero sea una excusa para no empezar. Crear un podcast es barato, accesible y cualquiera puede permitírselo. Lo más importante no es el presupuesto, sino las ganas de compartir algo con los demás. Bueno, y te preguntarás qué objetivos y pretensiones tengo con este podcast. Pues desde el principio he querido ser totalmente honesto contigo, y eso incluye también compartir mis objetivos a largo plazo. No te voy a engañar. Uno de ellos es que este podcast me permita generar ingresos en algún momento. Por ahora, mi meta principal es conectar contigo, aprender juntos y compartir este proceso. Pero oye, no estaría nada mal sacar algo de beneficio económico en el futuro. De momento, voy con todo, porque ya tengo la increíble cantidad de 2 suscriptores. Todo un récord. Así que claramente voy lanzado hacia el éxito. Pero hablando en serio, monetizar un podcast no es algo imposible ni reservado solo para grandes creadores. Hay varias opciones bastante sencillas que puedes probar y me gustaría compartirlas contigo de manera clara, para que veas que tú también puedes hacerlo. Una de las opciones para monetizar un podcast se basa en patrocinios y publicidad. Esta seguramente es la más conocida. Empresas o marcas te pagan para que hables de sus productos en tus episodios. Obviamente esto no llega enseguida. Primero necesitas tener suficientes oyentes para que las marcas quieran trabajar contigo. Pero una vez lo logres, puede ser una buena manera de generar ingresos. Algo así como: este episodio es patrocinado por X empresa. Seguro lo has escuchado muchas veces en otros podcasts. Otra de las formas para monetizar es a través del crowdfunding o donaciones. Este método es bastante popular y consiste en que tu audiencia te apoye voluntariamente. Es decir, personas que disfrutan y valoran tu contenido deciden contribuir económicamente, normalmente con cantidades pequeñas mensuales. Esto puedes hacerlo usando una plataforma como Patreon. Lo bueno aquí es que no necesitas tener miles de oyentes, solo gente comprometida con lo que haces. La siguiente forma es creando contenido premium y suscripciones. Esta opción es muy interesante porque Spotify te permite ofrecer episodios exclusivos o contenido extra a cambio de una pequeña cuota mensual que pagan tus oyentes más fieles. Para usar esta opción necesitas tener al menos 2 episodios publicados y haber tenido como mínimo 100 oyentes únicos en Spotify en los últimos 60 días. Algo bastante alcanzable con el tiempo y la constancia. Y tranquilo que en España sí está disponible. Lo difícil aquí es que tienes que producir contenido adicional con cierta regularidad, pero si lo disfrutas, vale la pena intentarlo. ¿Y quién no ha oído hablar del marketing de afiliados?
Esto es algo tan sencillo como recomendar cosas que tú usas y que realmente te gustan. Por ejemplo, yo uso un micrófono que me encanta. Si alguien lo compra usando un enlace que yo comparto, recibo una pequeña comisión y a esa persona le cuesta exactamente lo mismo. Lo genial es que aquí no necesitas tener una audiencia gigante, solo personas que confíen en ti. Eso sí, hay que ser transparente porque nadie quiere que le recomiendes algo que tú mismo no usarías. Una forma más es la venta de merchandising. Vender productos con el logo del podcast o frases representativas puede ser divertido. Imagínate camisetas, tazas o libretas con frases como "no seas mediocre". Claro, eso requiere algo de inversión inicial y gestionar pedidos, pero también ayuda a crear comunidad y que la gente se sienta parte de algo especial. Y una última forma que te voy a comentar es con eventos en vivo o talleres. Organizar eventos en directo, ya sean presenciales u online, también puede ser genial. No solo porque puedes ganar dinero vendiendo entradas, sino también porque fortalece muchísimo la relación con tu audiencia. Por ejemplo, imagínate organizar un pequeño taller sobre cómo empezar un podcast desde cero, donde podamos interactuar directamente, resolver las dudas y pasar un buen rato. En resumen, monetizar un podcast no es una fantasía ni algo reservado solo para los grandes creadores. Hay muchas opciones al alcance de cualquier persona que realmente quiera intentarlo. De momento, ya sabes, estoy disfrutando de mis 2 suscriptores con orgullo, pero con esfuerzo, paciencia y pasión por lo que hago, estoy seguro de que poco a poco esto irá creciendo. Y quién sabe, quizás algún día estemos celebrando juntos un número bastante grande. Y para despedir el episodio de hoy, quiero darte las gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Este episodio ha sido especialmente sincero y espero haberte ayudado a entender mejor el por qué estoy haciendo todo esto y cómo tú también podrías animarte a dar un paso similar. Recuerda siempre que lo más importante es disfrutar lo que haces y avanzar poco a poco. La mediocridad es una elección y aquí estamos para elegir algo mejor. Nos escuchamos en el próximo episodio de No seas mediocre. ¡Hasta la próxima!